Era una tarde calurosa en la Ciudad de México, donde el bullicio de la gente se entrelazaba con el aroma del café fresco. En una pequeña cafetería del centro, Javier, un joven empresario de 25 años, revisaba ansiosamente los documentos de su nueva startup. Con su cabello bien peinado y una sonrisa encantadora, era el tipo de hombre que atraía miradas y generaba admiración. En la mesa de al lado, Valeria, una fotógrafa freelance de 23 años, capturaba la esencia de la vida urbana con su cámara. Su mirada estaba llena de sueños y anhelos, buscando siempre la belleza en lo cotidiano. Mientras enfocaba su lente, se percató de que Javier la observaba. Un leve sonrojo cubrió sus mejillas, y cuando sus miradas se encontraron, una chispa pareció encenderse en el aire. Javier, impulsado por una mezcla de curiosidad y deseo, se acercó. ¿Qué estás fotografiando?, preguntó con una sonrisa. Valeria, sorprendida pero intrigada, le mostró algunas de sus imágenes. La vida en la ciudad, los momentos que muchas veces pasamos por alto, respondió con entusiasmo. La conversación fluyó como si se conocieran de toda la vida. Javier le habló sobre sus sueños de construir un imperio tecnológico, mientras Valeria compartía su deseo de capturar historias a través de su arte. Ambos se sintieron atraídos no solo por su química inmediata, sino por la posibilidad de un futuro juntos. A medida que se conocían, Valeria descubrió que Javier era un hombre apasionado, lleno de ambición. Sus ojos brillaban al hablar de su proyecto, pero en el fondo, había algo que le generaba inquietud. Una sombra de inseguridad se cernía sobre él, y aunque su sonrisa era deslumbrante, Valeria percibía un leve velo de desasosiego. Las semanas se convirtieron en meses y su relación floreció. Pasaban noches enteras charlando y compartiendo sueños. Sin embargo, el ritmo frenético de la vida de Javier comenzó a chocar con la búsqueda de Valeria por una conexión más profunda. A menudo, él cancelaba planes por reuniones de trabajo, dejándola con un vacío que comenzaba a crecer en su interior. Una noche, mientras caminaban por el malecón, Valeria sintió la necesidad de hablar. Javier, me encanta estar contigo, pero a veces siento que no estás aquí del todo. ¿Qué piensas sobre nosotros?, preguntó, su voz temblando. Él la miró con sorpresa, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. Quiero que esto funcione, Valeria. Estoy trabajando duro para asegurar nuestro futuro, respondió, pero su tono evasivo la dejó con más preguntas que respuestas. Sin embargo, esa noche, una chispa de esperanza volvió a encenderse. Javier le tomó la mano y prometió que todo cambiaría. Confía en mí, estoy haciendo esto por nosotros, dijo, mirándola a los ojos. Valeria, deseosa de creerle, asintió, pero en su interior, las dudas comenzaron a arraigarse. Unas semanas después, todo cambió. Valeria, sintiéndose ansiosa y sin respuestas, comenzó a investigar. En un momento de debilidad, decidió revisar el teléfono de Javier mientras él estaba en la ducha. Su corazón se detuvo al encontrar mensajes de otra mujer, llenos de coqueteos y promesas de un futuro juntos. La traición la golpeó con una intensidad que la dejó sin aliento. Cuando Javier salió, Valeria ya estaba decidida. ¿Quién es ella?, le preguntó, la ira y la tristeza en su voz. El silencio entre ellos era ensordecedor. Javier, atrapado en su propia red de mentiras, intentó justificarse, pero cada palabra que salía de su boca se sentía como un nuevo clavo en su ataúd emocional. No puedo creer que me hayas hecho esto, gritó Valeria, sintiendo como sus sueños se desmoronaban a su alrededor. El amor que una vez sintió se transformó en rabia, y en ese instante, supo que tenía que alejarse. ¿Podrá Valeria enfrentarse a la verdad de la traición? ¿El amor que una vez compartieron podrá sobrevivir a esta tormenta, o será el inicio de una lucha que cambiará sus vidas para siempre? Las semanas siguientes al descubrimiento de la traición fueron una mezcla de desolación y determinación para Valeria. Con cada amanecer, el peso de la traición de Javier se sentía más ligero, aunque el dolor seguía presente. Se sumergió en su trabajo como fotógrafa, buscando en su arte un refugio donde pudiera sanar. Sus días estaban llenos de sesiones fotográficas, capturando momentos que contaban historias de amor, pérdida y resiliencia. Mientras tanto, Javier enfrentaba su propio tormento. La vida sin Valeria era un eco de lo que había sido, un vacío que lo consumía. Su negocio, que había comenzado con tanto ímpetu, comenzó a decaer. Las decisiones impulsivas, impulsadas por su descuido emocional, estaban poniendo en peligro su futuro profesional. En su mente, la imagen de Valeria y sus sueños compartidos se repetía como un mantra doloroso. Se dio cuenta de que había perdido más que a una mujer, había perdido su hogar. Una noche,
Javier decidió buscar a Valeria. La extrañaba con cada fibra de su ser y, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a luchar por ella. Con un corazón acelerado, llegó a la pequeña galería donde Valeria estaba exhibiendo su trabajo. La multitud la rodeaba, admirando sus fotografías. Su risa era música para sus oídos, pero su presencia también lo llenaba de remordimiento. Al cruzar la puerta, su mirada se encontró con la de Valeria. El tiempo pareció detenerse. Ella lucía hermosa, segura y distante. La sonrisa que una vez lo atrapó ahora era un escudo, un recordatorio de lo que había perdido. Con un nudo en la garganta, se acercó a ella. Valeria, comenzó, su voz apenas un susurro, necesito hablar contigo. Ella lo miró, y por un momento, sus ojos reflejaron una chispa de lo que una vez fue, pero esa chispa fue rápidamente reemplazada por la realidad de su dolor. ¿Qué tienes que decir, Javier?, preguntó, su tono frío y controlado. Ya no hay nada entre nosotros. Te he extrañado cada día, confesó, su voz llena de sinceridad. He estado mal, y me doy cuenta de que te fallé. Quiero que me des la oportunidad de explicarte, de demostrarte que he cambiado. Valeria sintió una oleada de emociones, el amor y el odio luchaban en su interior. ¿Cómo puedo confiar en ti después de lo que hiciste? ¿Cómo puedo abrir mi corazón a alguien que lo rompió?, replicó, su voz temblando con la mezcla de sentimientos. Javier se sintió derrotado, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy en terapia, estoy intentando ser mejor. Quiero ser el hombre que necesitabas, dijo, sus ojos llenos de arrepentimiento. La conversación se tornó intensa, y Valeria sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Mis hijos merecen un padre, y quiero que lo seas, pero no a costa de mi bienestar, le respondió, cada palabra cargada de dolor y verdad. Finalmente, Javier se alejó, dejándola con más preguntas que respuestas. La exhibición terminó, pero la batalla interna de Valeria apenas comenzaba. Esa noche, al regresar a casa, se sintió desbordada. Se sentó en el sofá con sus hijos, Lucas y Diego, mientras el eco de la risa infantil la envolvía. En esos momentos de ternura, recordó por qué había decidido dejar a Javier. La protección de sus pequeños era su prioridad. Pasaron los días y, aunque Valeria seguía adelante con su vida, el recuerdo de Javier persistía. Una noche, mientras organizaba su equipo fotográfico, recibió un mensaje inesperado. Era de Javier, pidiéndole una oportunidad para conocer a sus hijos. Su corazón se detuvo. ¿Era esto lo que quería? ¿Estaba lista para abrir esa puerta? Valeria se encontró en una encrucijada. Sabía que sus hijos merecían conocer a su padre, pero el miedo al dolor del pasado la consumía. Al mirar a Lucas y Diego, se preguntó, ¿estaré tomando la decisión correcta? ¿Se atreverá Valeria a dejar que Javier entre en la vida de sus hijos? ¿O el temor a la traición se interpondrá en el camino de la posibilidad de redención? La noche que Valeria recibió el mensaje de Javier, el aire en su pequeño departamento se volvió pesado. La pregunta resonaba en su mente, ¿debería permitir que su pasado entrara en la vida de sus hijos? Los pequeños estaban en su habitación, ajenos a la tormenta emocional que sacudía a su madre. Valeria se sentó en el sofá, el brillo de las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos, mientras repasaba las memorias de su relación con Javier. La traición, la decepción y el dolor que había sentido parecían estar frescos, como si hubieran ocurrido solo ayer. Sin embargo, su amor por sus hijos siempre fue lo primero. Ellos tienen derecho a conocer a su padre, se dijo, aunque una parte de ella temía las repercusiones. Decidida a enfrentar la situación, Valeria respondió a Javier, sugiriendo una reunión. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, tendrás que ganártelo, escribió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación al pulsar el botón de enviar. Días después, Javier llegó a la casa de Valeria, su corazón latía desbocado. Al ver su hogar, se dio cuenta de cuánto había perdido. El espacio era pequeño pero acogedor, decorado con las fotos que Valeria había tomado, retratos de la vida cotidiana, momentos de alegría y amor. Su mirada se detuvo en una foto de Valeria con los mellizos. Ella lucía radiante, y él sintió un puñal de arrepentimiento atravesar su pecho. Cuando Valeria abrió la puerta, sus ojos se encontraron. Había un silencio incómodo entre ellos, una mezcla de emociones no resueltas. Gracias por venir, dijo ella, su voz firme pero cargada de incertidumbre. Gracias por darme esta oportunidad, respondió Javier, sintiéndose vulnerable. Quiero ser parte de la vida de nuestros hijos, pero entiendo que tengo que demostrarlo. Valeria asintió, sintiendo una chispa de esperanza, pero el miedo no se desvaneció. Los mellizos están en su habitación.
Siéntete libre de hablar con ellos, pero debes saber que no toleraré ninguna mentira, le advirtió, su tono firme. Javier respiró hondo y se dirigió a la habitación de los niños, su corazón latiendo con fuerza. Lucas y Diego estaban construyendo una torre de bloques cuando Javier entró. Los niños lo miraron con curiosidad, y él sintió una oleada de emociones. Hola, soy su papá, dijo con una sonrisa temblorosa. He estado ausente, pero quiero conocerlos. Los mellizos intercambiaron miradas, un tanto confundidos, pero Lucas, el mayor por un minuto, se acercó. ¿Por qué no estuviste aquí antes?, preguntó, con la inocencia que solo los niños pueden tener. La pregunta lo golpeó como un bol de agua fría. Cometí errores. No supe cómo ser un buen padre, pero estoy aquí ahora y quiero cambiar eso, respondió Javier, sintiendo como su corazón se desgarraba. Los niños lo observaron con atención, sin juzgarlo, pero la duda era palpable. El tiempo transcurrió mientras Javier trataba de ganarse la confianza de sus hijos. Les mostró juegos, les contó historias de su infancia y se esforzó por hacerlos reír. Valeria, desde la distancia, observaba con el corazón dividido. Parte de ella anhelaba que todo saliera bien, pero otra parte se mantenía alerta, temerosa de que el ciclo de dolor pudiera repetirse. Esa noche, al irse, Javier se sintió algo satisfecho. Había logrado conectar, aunque fuera un poco, con sus hijos. Valeria, gracias por darme esta oportunidad. Haré todo lo posible para ser un buen padre, dijo, sintiéndose más esperanzado que nunca. Al cerrar la puerta, Valeria sintió que el peso de la duda seguía allí. ¿Realmente ha cambiado? ¿Puedo confiar en él otra vez?, se preguntaba mientras se sentaba en el sofá, el eco de las risas de sus hijos aún resonando en su mente. Días después, Javier continuó su esfuerzo por ser un padre presente. Llamadas, mensajes y visitas comenzaron a ser parte de su rutina. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando. Valeria no podía evitar cuestionar cada uno de sus movimientos, cada interacción. Una tarde, mientras preparaba la cena, Valeria recibió una llamada de una amiga. ¿Te has dado cuenta de cómo está Javier? Su negocio no va bien. Dicen que está al borde de la quiebra, le advirtió su amiga. El corazón de Valeria se hundió. ¿Era esta la razón por la que estaba tan desesperado por ser parte de sus vidas? ¿Podrá Javier superar su crisis personal y mantener la promesa de ser un buen padre? ¿Y Valeria? ¿Podrá encontrar el equilibrio entre proteger a sus hijos y dar una segunda oportunidad al hombre que la hirió? Los días se convirtieron en semanas y Javier se esforzaba por estar presente en la vida de Lucas y Diego. Cada visita parecía ser un pequeño triunfo, los niños lo aceptaban lentamente y él se llenaba de esperanza. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad, la realidad de su vida se oscurecía. Su empresa enfrentaba problemas financieros graves y cada día que pasaba sin un plan efectivo lo acercaba más a la ruina. Valeria, por su parte, observaba con una mezcla de desconfianza y compasión. Aunque Javier se esforzaba, la idea de que su retorno estuviera impulsado por la necesidad más que por un cambio genuino la inquietaba. En su interior, sabía que la situación económica de Javier podía complicar aún más las cosas. Sus hijos ya habían sufrido lo suficiente. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de su negocio, Javier sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Decidido a no rendirse, salió a buscar clientes potenciales y nuevas oportunidades, pero la respuesta fue siempre la misma, negativa tras negativa. Cada rechazo lo hundía más en un abismo de desesperación. Su mente comenzó a divagar, y se sintió tentado a recurrir a métodos poco éticos para salvar su empresa. En ese punto, la presión lo llevó a un encuentro con su antiguo amante, la mujer que había jugado un papel fundamental en su traición a Valeria. Ella lo contactó, y aunque sabía que no debía, la tentación lo llevó a aceptar una cita. Durante la reunión, ella le ofreció una solución arriesgada para obtener financiamiento. Si realmente necesitas salir de esta, podría ayudarte a conseguir el dinero. Pero debes ser un poco flexible, sugirió con una sonrisa seductora. Javier, atrapado entre su necesidad y sus principios, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No sé si puedo hacer eso, respondió, pero la desesperación lo empujaba a considerar la opción. La vida que había soñado parecía desvanecerse. En casa, Valeria empezó a notar un cambio en Javier. Las visitas se hicieron menos frecuentes y sus interacciones con los niños parecían tensas. Lucas y Diego, en su inocencia, preguntaban por él, y Valeria se vio obligada a inventar excusas. Tu papá está ocupado, pero siempre estará ahí para ustedes, decía, aunque su voz resonaba con duda. Una noche,
Valeria decidió que era momento de confrontarlo. Cuando Javier llegó, ella lo miró a los ojos y preguntó ¿qué está pasando? Has estado distante y los niños lo sienten. Javier, sintiendo la presión, trató de sonreír. He estado lidiando con algunas cosas en el trabajo, pero estoy aquí por ustedes, dijo, pero Valeria no se dejó engañar. ¿De verdad? Porque parece que estás aquí solo cuando te conviene, respondió ella, sintiendo que la frustración la consumía. Javier, acorralado, no pudo evitar sentir que las mentiras lo envolvían. En su corazón, sabía que había fallado de nuevo, pero su orgullo le impedía abrirse por completo. Fue entonces que Valeria decidió dar un paso decisivo. Si quieres ser parte de sus vidas, necesitas ser honesto conmigo. No quiero que mis hijos crezcan en un ambiente de mentiras, dijo, su voz firme. Javier sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Podría realmente ser honesto? Sin embargo, su lucha interna llegó a un punto crítico. Esa misma semana, la amante lo llamó nuevamente, y en un momento de debilidad, decidió reunirse con ella una vez más. Allí, las tentaciones se tornaron irresistibles. Cuando se despidieron, Javier se sintió culpable, pero la promesa de una solución rápida lo había atrapado. Mientras tanto, Valeria comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Las respuestas evasivas de Javier y su ausencia constante la hicieron investigar más. Una noche, mientras revisaba las redes sociales, descubrió una foto de él con su amante en un evento al que él había dicho que no podría asistir por motivos de trabajo. El corazón de Valeria se detuvo. La traición dolía más que la primera vez. No solo había sido engañada en su relación, sino que ahora estaba en juego la estabilidad emocional de sus hijos. Se sintió furiosa y herida, pero también decidida a no permitir que su pasado definiera su futuro. Esa misma noche, decidió que tenía que enfrentarlo. Cuando Javier llegó, ella lo esperaba en la sala, su mirada llena de determinación. Necesitamos hablar, dijo, su voz resonando con un poder que no había sentido antes. Javier, aún con el eco de su reciente encuentro en mente, se sintió atrapado. Valeria, comenzó a decir, pero ella no lo dejó continuar. No quiero escuchar más mentiras. He visto la foto. Sabía que no era sincero. ¿Cuánto tiempo piensas seguir jugando con nuestros sentimientos?, preguntó, su voz quebrándose. Javier sintió como el suelo se desmoronaba a su alrededor. No es lo que piensas, Valeria. Estaba tratando de solucionar mis problemas, intentó justificar, pero su voz era débil, y las palabras no eran suficientes. ¿Podrá Javier afrontar la verdad de sus acciones, o se dejará llevar por la oscuridad que lo rodea? Y Valeria, ¿encontrará la fuerza para cortar de raíz lo que la ha estado dañando, o se verá atrapada en un ciclo de dolor nuevamente? El aire en el departamento de Valeria estaba cargado de tensión tras la confrontación. Javier, sintiéndose acorralado y abrumado por la culpa, no sabía cómo responder a las acusaciones. Había estado tan ocupado tratando de salvar su negocio y lidiando con sus propias inseguridades que había perdido de vista lo que realmente importaba, su familia. Valeria, en cambio, sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La traición había dejado cicatrices profundas, y aunque su amor por Javier había sido genuino, no podía permitir que el dolor del pasado la dominara nuevamente. No puedo seguir así, dijo, su voz firme pero llena de emoción. Mis hijos merecen un padre, pero no un padre que esté a medio camino entre dos mundos. Javier sintió una punzada de desesperación al escucharla. Valeria, no quise hacerte daño. He estado perdido, pero quiero cambiar. De verdad lo quiero, respondió, sintiendo que su corazón se rompía en pedazos. Pero Valeria ya había tomado su decisión. Lo siento, Javier, pero no puedo volver a poner a mis hijos en una situación que los lastime. Ellos no merecen eso, declaró, sintiendo que cada palabra era un acto de liberación. Javier la miró, atónito, sin saber cómo reaccionar. Había esperado que la conversación fuera una oportunidad para redimirse, no un adiós. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Valeria se dedicó por completo a sus hijos, concentrándose en crear un hogar estable y lleno de amor. Los mellizos, aunque todavía preguntaban por su padre, comenzaban a adaptarse a la nueva normalidad. Valeria se sentía empoderada, pero el eco de la tristeza aún la perseguía. Javier, por su parte, enfrentó una dura realidad. Sin Valeria, su vida se volvió más caótica. Los problemas en su empresa se intensificaron, y finalmente se vio obligado a cerrar sus puertas. La pérdida fue devastadora. La ambición que una vez lo había llevado a soñar en grande se desvanecía, y con ella, su autoestima.
Sin un propósito claro y sin el amor de Valeria, se sintió completamente perdido. En una noche de insomnio, Javier decidió que debía enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Con el corazón lleno de remordimientos, se acercó a la galería de Valeria, donde había una exposición de sus fotografías. Había sido una de sus obras más exitosas y él quería ver cómo había prosperado sin él. Al entrar, el ambiente era vibrante, lleno de risas y gente admirando las obras de Valeria. Cuando la vio, su corazón se detuvo. Ella irradiaba confianza, y los mellizos estaban a su lado, riendo y disfrutando del momento. Javier sintió una punzada de dolor al darse cuenta de lo mucho que había perdido. Decidido a no perder otra oportunidad, se acercó a Valeria. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz temblando. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesta a ceder. «Me doy cuenta de que he cometido errores terribles y no estoy aquí para pedirte que me perdones. Pero quiero ser parte de la vida de nuestros hijos, aunque eso signifique que solo puedo ser un amigo», confesó, su sinceridad resonando en el aire. Valeria sintió un torbellino de emociones. Parte de ella quería cerrar la puerta de inmediato, pero otra parte anhelaba la idea de que Javier pudiera encontrar su camino de regreso. «No sé si eso es suficiente», respondió, su voz temblando. «He luchado mucho para proteger a mis hijos de la decepción. No puedo permitir que vuelvas a romper sus corazones». Javier asintió, sintiendo la gravedad de sus palabras. «Solo pido una oportunidad para demostrar que he cambiado. Quiero trabajar en mí mismo, no solo por mí, sino por ellos. Necesitan un padre, y yo necesito ser mejor», dijo con una ferviente sinceridad. Valeria se sintió conmovida. En su interior, había un pequeño destello de esperanza. «Te daré una oportunidad, pero será un proceso», advirtió. «No quiero más mentiras. Mis hijos necesitan un padre, pero también merecen protección». Con esa decisión, Valeria permitió que Javier comenzara a pasar tiempo con Lucas y Diego, pero bajo condiciones estrictas. Cada visita era monitoreada, y Javier sabía que debía demostrar que estaba comprometido a cambiar. Se inscribió en terapia y comenzó a trabajar en su autoestima y en cómo ser un padre responsable. Con el tiempo, Javier empezó a ganar la confianza de sus hijos. Compartían momentos de risa y alegría, y él se sentía renovado al ver cómo se iluminaban sus rostros. Sin embargo, Valeria se mantenía cautelosa, aún recordando el dolor del pasado. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque, Javier se acercó a Valeria. «Gracias por darme esta oportunidad. He estado trabajando en mí mismo, y aunque no puedo borrar el pasado, estoy comprometido a ser mejor», dijo, su voz llena de determinación. Valeria lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y temor. «No espero que esto sea fácil, pero aprecio que estés intentando», respondió. «Mis hijos necesitan un padre, y aunque no puedo olvidar, estoy dispuesta a ver cómo va». Con el paso de los meses, la relación entre Javier y Valeria comenzó a transformarse. Aunque el dolor no desapareció por completo, la posibilidad de una nueva dinámica familiar se empezaba a vislumbrar. Javier estaba determinado a hacer las cosas bien, y Valeria, aunque con precauciones, comenzaba a vislumbrar un futuro en el que el pasado no dictara su presente. ¿Logrará Javier mantenerse en el camino de la redención, o el peso de su historia lo arrastrará nuevamente? ¿Podrá Valeria confiar en él lo suficiente como para permitirle un lugar en su corazón, o siempre habrá un muro entre ellos?